Muy bien, creo que ahora sí podemos estar en el aire. Cómo nos hubiese gustado continuar con la película, pero así están dadas las cosas. Creímos que la podíamos pasar, verificamos muchísimas cosas, pero bueno, lamentablemente no se ha podido. Les pedimos disculpas, sabemos que es un día muy especial y hay muchos, pero muchos sacudones, principalmente espirituales. Por eso es que seguimos orando a Dios, seguimos creyendo y seguimos pensando que lo que Dios ha determinado, eso es lo que va a acontecer. Y quiero compartir una reflexión con ustedes, una inspiración para este día acerca de lo determinado por Dios. Y esto lo encontramos en Isaías capítulo 53. La Biblia dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso es lo que aconteció un día como hoy, el día viernes, donde Jesús es crucificado, pero no antes sin ser lastimado, golpeado de manera brutal. Y en ese tiempo tenían un látigo que tenía como un metal en la punta, y ese metal, cada vez que golpeaba a una persona, rasgaba su piel, le hacía jirones, realmente terrible. Y esto fue lo que aconteció con Jesús. Era insoportable, pero Él lo pasó, Él lo atravesó. Él no maldijo, sufrió nuestros dolores. E Isaías, 600 años antes, menciona esto como acabamos de leerlo. Y fíjense ustedes que en todas partes dice: Él molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, todo lo hizo por nosotros. Por eso este día es muy especial y es sin duda el reconocimiento que debemos tener como hijos de Dios de que Cristo lo hizo posible. Solo Él podía llegar a soportar lo insoportable y sufrir lo indecible. Y lo hizo por amor. Lo hizo absolutamente por amor. Por eso quiero reflexionar un poquito sobre esto, porque hay muchas personas que tienen a un Cristo colgado todavía en una cruz, lo tienen colgado en una pared, quizás en un cuadro, pero es el recordatorio más doloroso y más violento que se pueda llegar a tener, porque esto sí ocurrió y ocurrió un día como hoy, pero luego Jesús debía ser sepultado. Él no podía amanecer el día de reposo con gente colgada en la cruz, con gente muerta. No se podían tocar a los muertos, así que tenían que llevarlo al sepulcro ese mismo día. Así que la cruz quedó vacía el mismo día que lo crucificaron. Por eso recordar a un Cristo que está colgado en un madero, chorreando sangre, es el recordatorio más doloroso que puede haber. Pero Cristo no está ahí. El mismo día fue descolgado y el mismo día lo sepultaron. Pero vamos a ver un proceso solamente en 3 pasos. Primero, ¿por qué lo hizo? En San Juan 3:16 la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ¿por qué lo hizo? Por amor.
Es la expresión de amor más extraordinaria que uno se pueda llegar a imaginar. Y más adelante, el apóstol Pablo dice, ciertamente alguno podría poner la vida por su amigo, pero Cristo puso su vida por todos. Cristo por todos murió. Cristo por todos murió. Nada más que no todos lo reconocen. Y esto es la diferencia. Cuando reconocemos que es por amor, no tenemos otra actitud de reconocimiento más que servir, más que agradecer, más que darlo a conocer. Por eso, cuando uno hace algo, debe hacerlo por amor, porque eso siempre va a trascender el tiempo. Y cuando uno sirve, debe servir por amor. Por eso le animamos con todo el corazón a que no pierda este detalle, que para nada es menor lo que Jesús hizo. Lo hizo por amor y lo hizo por usted, lo hizo por mí. Así que gracias a Dios por eso. En segundo lugar, ¿para qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por amor. Ahora, ¿para qué lo hizo? La Biblia dice que en Cristo solamente hay salvación, pues no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es Jesús mismo. ¿Cómo nosotros podemos entender la salvación? ¿Salvos de qué? Si estamos llenos de problemas, llenos de enfermedades, llenos de conflictos, llenos de situaciones adversas, ¿será salvo de estas situaciones, salvo de esas cosas? No, hay una eternidad después de esta vida. Hay una eternidad que nos espera. Y esa eternidad es la que el Señor nos vino a traer. Vida eterna, salvación y vida eterna. Cuando nosotros comenzamos a ver que el tiempo de nuestra partida no está tan lejos, podemos comenzar a vislumbrar qué sucede después de la muerte, qué pasa después de la muerte. Y ahí es donde nosotros nos encontramos con los pasos de Jesús. La muerte no lo pudo retener, pero eso lo vamos a estar viendo mañana y pasado. La muerte no lo pudo retener, pero era necesario que muriera. Pero la manera violenta en que murió Jesús es el golpe más destructor del infierno contra él, porque dice la Biblia, y hubo tinieblas en toda la tierra. Así que fue el golpe más duro que Satanás pudo dar, que el maligno pudo dar, pensando que había logrado matar al autor de la vida. Y lo único que había logrado es que el proceso, lo determinado por Dios, se cumpliera como Dios lo estableció. Jesús vino para darnos vida eterna. Cuando nosotros nos quedamos con el Cristo muerto, con el Cristo crucificado, no tenemos vida eterna. Ahí no hay vida eterna. Ahí lo único que hay es muerte. Lo único que hay es muerte. Por eso es que debemos recordarlo, claro que sí, pero no como el fin del proceso, sino como parte del proceso. Claro que lo tenemos que recordar. Y un día como hoy lo estamos haciendo. Pero no nos quedamos en este día, porque este día solo habla de muerte. Solo habla de estas cosas que lamentablemente nos pegan y nos pegan muy fuerte a todos. Ahora, Cristo murió, el cielo se oscureció y se cuenta que hubo en Jerusalén la concentración más grande de demonios del universo. Jamás hubo tanta concentración de demonios, porque esas tinieblas no eran tinieblas de nubes, eran tinieblas de una oscuridad sobrenatural. Y esto era la visitación de la muerte, la visitación del infierno, porque había logrado Satanás matar, llevar a la cruz al autor de la vida. Momentos terribles se estaban viviendo en Jerusalén en ese día. Lo hizo por amor, sin duda, pero para darnos salvación. Ahora, ¿cómo un Cristo muerto me puede dar vida?
Y esto es lo que vamos a estar viendo en estos días con la resurrección. O sea, el Cristo muerto no te puede dar vida. El que te da vida es el Cristo resucitado. Pero parte de ese proceso es lo que estaba ocurriendo. Un día como hoy, ni los discípulos alcanzaron a entender este acontecimiento, no lo alcanzaban a entender, porque ellos estaban absolutamente acongojados, absolutamente dolidos, porque su maestro amado, había sido crucificado y había muerto en esa cruz. Pero escucharon la voz de Jesús declarando en esa cruz esta palabra, tetelestai. Tetelestai es la palabra que declara consumado es, hecho está. Era la palabra de los gladiadores. Cuando los gladiadores lograban una victoria, gritaban, tetelestai. Y esto era, hecho está, consumado es. Y ahí lo tenemos a Jesús diciendo, tetelestai, consumado es, la obra que me diste hacer, la he completado. ¡Qué cosa tan tremenda, bendito Dios! Jesús muriendo logra la victoria. Claro, para los que estaban ahí, estaban viendo a su amado Maestro morir, no entendían esto de la victoria que se estaba produciendo en ese momento. No lo entendían, como muchos continúan sin entender y por eso tienen a un Cristo crucificado que no puede hacer absolutamente nada por ellos. Por eso es que este día debe llamarnos a la reflexión. ¿Por qué? ¿Para qué? Jesús dice que vino para darnos vida y vida en abundancia. Si tu fe está centrada en un Cristo crucificado, a tu fe le falta una renovación. Algo tiene que cambiar. Cristo no está muerto, Él está vivo. Pero claro, en un día como hoy solo se recuerda al Cristo muerto. Pero fíjese qué aconteció. Luego de que le habían herido, le había derramado su sangre, y ahí con los malhechores a sus costados, uno pidiéndole que lo tenga en cuenta, el otro dice, ¿por qué no te bajas? Y cosas por el estilo. La gente, toda la gente se estremeció porque el cielo se estremeció. Y cuando Dios baja su mano, yo te puedo asegurar, no hay nadie que quede en pie. Esto que aconteció estaba determinado por Dios, no lo iba a impedir. Él lo había determinado así como leímos en Isaías. Pero también la historia continúa, no termina ahí. No termina para nada ahí. Ahora tienen que sacar a Jesús de la cruz junto a los otros que habían muerto, porque el día siguiente no se podía tocar muerto. Por eso es que lo llevan a Jesús al sepulcro, a un sepulcro nuevo, y lo depositan allí. Así que dijimos, ¿por qué? Fue por amor. ¿Para qué? Para traernos salvación. Y el propósito. El propósito era cumplir lo determinado por Dios. La muerte era parte del plan. Fue terrible, sí. Fue lo más dramático y traumático, sí. Pero era parte del plan de Dios. Y tenemos que ver al Padre Dios viendo a su Hijo morir por gente que luego lo habría de olvidar. Por gente que en un momento quizás lloraría, quizás estarían muy tristes, pero luego lo habría de olvidar. Olvidarían sus milagros, olvidarían sus palabras, olvidarían. Y eso ha trascendido los tiempos. Hoy la humanidad se sensibiliza porque es Semana Santa, pero la semana que viene la vida continúa como continuó en este tiempo después de la Pascua. Ya pasaría a ser parte de la historia.
pero en nosotros los que creemos sabemos que no debe ser parte de la historia. Fue el inicio de nuestra historia. Y este Cristo que murió en la cruz y que nos trajo salvación y vida eterna, manifestó su amor con sus brazos abiertos, ahí en esa cruz, abrazando a la humanidad, conectado a la tierra con el palo de la cruz y con la parte de arriba mirando al cielo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Ahora, fíjese en este detalle. Cristo murió, lo llevaron al sepulcro, ¿y qué aconteció con todos los que lo acompañaban? Estaban tan acongojados, estaban tan tristes, que no sabían qué hacer, entonces comenzaron a pensar en retomar las antiguas actividades que tenían, unos a la pesca, otros en otra actividad, otros camino a Emaús. O sea, ellos comenzaron a decir, se terminó, todo se terminó. No se termina nada hasta que Dios no lo termine. Y esto es lo que estas personas no alcanzaban a entender. No se termina nada hasta que Dios no lo termine. Nunca te des por vencido, nunca tires todo, nunca reniegues, nunca maldigas. Deja que Dios tenga la última palabra. Deja que Dios tenga la última palabra. Si necesitas un milagro, deja que Dios tenga la última palabra. Si necesitas una provisión, si necesitas una restauración o lo que fuere, deja que Dios tenga la última palabra, porque lo que Dios ha determinado, eso es lo que debe acontecer. Así que esta gente, estos discípulos, comenzaron a pensar, nos vamos, y ya estaban tan tristes, tan acongojados, que cada uno comenzó a intentar tomar su camino y dejar el camino. Dios nunca llega tarde y tiene sus formas de hablarnos. Y ahí estaban comentando lo que había acontecido, pero esto lo voy a estar hablando entre mañana y pasado. Pero se tuvieron que quedar, no pudieron hacer nada, porque más allá de sus deseos de abandonar todo, de dejar todo, había algo sobrenatural que los mantenía juntos. Muchas veces nos sucede eso. Cuando hemos orado a Dios, cuando le hemos rogado de mil maneras, cuando le hemos pedido oración a todo el mundo y nada de lo que necesitábamos aconteció, por el contrario, pareciera que todo se perdió, se nos viene esa sensación, ese pensamiento de dejar todo, de abandonar todo. Pero en este día tan especial, quiero que tomemos como ejemplo el sacrificio de Cristo. Porque sí, en la cruz terminó todo, pero todo lo que era la obra terrenal que Jesús tenía que hacer. Ahora comenzaba la obra espiritual, la obra de resurrección, que es lo que vamos a estar viendo en estos días. Así que Dios tiene la última palabra en lo que te sucede, en lo que te pasa, en lo que tenés que alcanzar. No tires todo, no reniegues, no maldigas. Simplemente confía en el Señor. El Salmo dice, pon tu confianza en el Señor, espera en Él y Él hará. Lo que Dios ha determinado, eso es lo que ha de acontecer. Este día debe recordarnos absolutamente que la salvación no fue gratis. La recibimos de manera gratuita, pero no fue gratis. No fue gratis. Le costó la vida al Hijo de Dios y nosotros tenemos que apreciarlo para que cada vez que hablemos de Él, hablemos desde lo profundo de nuestro corazón con algo que está arraigado en nosotros y que lo creemos profundamente. Vamos a orar porque hay muchas personas que están como los discípulos de Cristo en un día como hoy, queriendo dejar todo, queriendo renegar de la fe, queriendo buscar alternativas. No busques ninguna alternativa, tenés que esperar. Espera un poquito, espera un poquito.
Como dijo Habacuc, escribe la visión, declárala en tablas, porque aunque tardare un poco, se va a cumplir. Se va a cumplir. Dios lo que ha prometido lo va a cumplir. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Dios querido, que todos aquellos que hayan podido escuchar esta reflexión tomen fe de la misma. Que cuando Jesús declaró en la cruz que estaba consumado, significa que ya está la respuesta para todas y cada una de las necesidades del ser humano, tanto espirituales, emocionales, físicas y eternas. Cristo respondió a todas las necesidades. Ayúdales, querido Señor, a tener confianza que Cristo no está muerto. Murió, pero resucitó. Señor, que tu Espíritu Santo haga esa obra maravillosa para que tomen fe y puedan continuar adelante. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dios te bendiga.